¿Por qué descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Vamos a ver ahí en Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, 18. Vamos a leerlo allí. Dice, y todo, segunda de Corintios, sí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si leo un poquito más, me corrige, yo creo que ya no tanto bien las letras. Una vez más. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El misterio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí nos está enseñando que dice que Dios estaba ¿qué? En Cristo. Pero antes dice, y todo esto, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. ¿Verdad? En Hebreos, vamos a abrir en Hebreos sin perder esta cita, capítulo 2, versículo 3. Estábamos hablando en el estudio pasado. Dos, tres. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue ¿qué? Confirmada por los que oyeron? Y allá en Isaías capítulo 53, donde nos está hablando de que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a este anuncio? Cuando Dios nos habla, nos ha hablado de diferente manera en aquellos tiempos por los profetas, y como de antemano Dios nos ha hablado directamente por su palabra. Dios le habló a la primera pareja, Dios nos habló en el trayecto de que se fue reproduciendo la humanidad, y nos ha hablado hasta hoy en día. ¿Por quiénes? Por aquellos que han escuchado esta salvación tan grande. En Efesios capítulo 2 nos está enseñando, dice que la salvación no es por nosotros, sino que es un don de Dios. Es un don inmerecido, que nosotros no merecíamos esta salvación, pero por su amor, por su grande amor, por su grande misericordia, es que Dios nos ha dado esta salvación tan grande. No es porque nosotros merecíamos esta salvación, sino porque Dios nos ha dado esta salvación.
¿Por qué? Porque de antemano somos personas, somos humanos que hemos fallado a Dios. Hemos fallado a Dios. Por eso es que Dios en su misericordia dice, bueno, voy a darle las oportunidades. Yo le digo un plan B o segundo plan. En el primero, pues Dios los crió perfecto, les dio la oportunidad que vivieran sin la necesidad de que pudieran trabajar, sin la necesidad de nada, gratis todo, sin trabajar como hoy en día trabajamos, porque Dios así lo dispuso a hoy en día. Todo tenían, no tenían nada de necesidad, todo como decimos gratis, ahí está, coman. Pero lamentablemente ese es el problema que la humanidad falla porque no se capta el regalo de Dios. No se capta el regalo de Dios. A la primera pareja le dijo sujuzgar la tierra y andar por ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es que Dios le dio la autoridad a esa primera pareja. Que sujuzgaran la tierra, que se produjera la tierra por medio de la humanidad. ¿Cómo? Pues Dios tenía su plan. Pero el problema cuando Dios nos hace el regalo es cuando nosotros fallamos. Es como cuando alguien le regala a alguien un regalo, lo cuida, lo guarda, porque es un regalo precioso que le dio. Pero hay veces que no nos gusta ese regalo. ¿Y qué hacemos con ese regalo? Hay veces que no nos gusta el regalo. Si va con aquel esmero, se lo lleva su amigo, su primo, su tío, su mamá, su papá y se lo regala. Mira, aquí está este regalo. Pero hay veces que no nos gusta el regalo que nos dieron. ¿Y qué hacemos con ese regalo? Como que lo guardamos y ¿verdad? Que lo guardamos donde no lo vean. Ahí está. Y si es que no se nos comen los ratones. ¿Sí? O vamos y se lo regalamos a alguien a ver si se lo quiere él. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Descuidando una salvación tan grande que es gratis. Un don que Dios nos regaló. Que nosotros ni siquiera hemos hecho méritos para poder adquirir esa salvación. Nada, absolutamente nada hemos hecho. Dios nos la regaló. Pero si Dios nos la regaló, nos entregó este regalo aquí, y aquí está, dice Dios, aquí lo tiene. Ahora depende de nosotros qué hacemos con ese regalo, si lo cuidamos o no lo cuidamos. Y eso es lo que aquí nos está enseñando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande que Dios ha regalado? Es porque de antemano ya había traído juicio Dios sobre alguien. Si Dios no perdonó a los ángeles, que son criaturas hechas por Dios, que se encargaban de adorar a Dios, que servían a Dios, y descuidaron eso, lo que Dios les dio, sin hacer nada, sin hacer solamente lo que ellos hacían era adorar. Eso es lo que hacían ellos. Si el Señor no perdonó a los ángeles, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuando se nos habla el descuidar, es porque, como vuelvo a repetir, es que Dios ya nos las dio aquí está. Nos las dio. Dios
humanándose, como dice la Escritura, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio el regalo, vino a la tierra, nos regaló la salvación y para todo el mundo. Pero aquí es el problema, es para todo aquel que en Él cree. Es para todo que en Él cree. No es para el mundo, pero la salvación es para todo aquel que cree. Para ellos son la salvación. Para nosotros que hemos creído al Evangelio. Así que Dios, por su misericordia, por su gran amor, nos dio esa salvación tan grande. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 2, vamos a abrir ahí sin perder, vuelvo a repetir esa cita. Efesios capítulo 2. Del 1 en adelante, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense, Él nos dio vida cuando nosotros andábamos en delitos y pecados. Nos dio vida. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que andábamos muertos. Que andábamos muertos, sin esperanza, sin vida, a pesar de que Dios ya había regalado esa salvación. Pero dice que nos dio vida para que nosotros fuésemos salvos. ¿Por qué? Porque dice Él, y Él os dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que en los cuales anduvisteis, y ya nos está hablando a nosotros. No le está hablando a la gente sin el conocimiento de Dios. Nos está hablando a nosotros porque Él nos está poniendo en un lugar de conocimiento de Dios. Nos está poniendo en un lugar que ya nosotros hemos recibido el Evangelio, que hemos conocido de Dios. En ese lugar nos está poniendo aquí el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Verdad? En el 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso quiere decir que nosotros andábamos en otro tiempo desobedeciendo a Dios. Que andamos en desobediencia de Dios. O sea, con Dios o en Dios. Y luego dice aquí: siguiendo la corriente de este mundo. Mire cómo sigue la gente. Y hay veces cuando dice: va a haber un party allá, vamos, ok, vamos. Y ahí vamos nosotros, sabiendo que las fiestas, yo no le estoy prohibiendo que vayan, si quieren que vayan, ¿verdad? Pero nos dicen: ok, mira, va a haber aquí algo. Y a veces vamos porque va a haber carne asada. Y ahí vamos. Y a veces la gente, a pesar de que sea la familia, nosotros no aprovechamos a veces absolutamente nada con la familia, hablarle de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar de ellos donde están. Si nosotros hablamos de la palabra de Dios donde están ellos se van, no, pues es que se van a sentir mal. Y nosotros pues seguimos la corriente de ellos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque va a haber algo,
Y ese es el problema. Y no solamente eso. Hay muchas áreas donde el enemigo nos gana siguiendo la corriente del mundo. Piense usted qué es lo que el enemigo hace para ganarnos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y luego dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego cuando estamos en esos lugares, no creen que se habla cosas buenas, no se hablan cosas buenas. Yo recuerdo cuando nos invitaron a unos 15 años, ya tiene más o menos como más de 15 años yo creo también, que fuimos. En el Evangelio teníamos como unos 2 años, 3 años más o menos por ahí, no recuerdo. La cosa que eso nos invitaron a ese lugar y realmente yo ya no me sentí bien. Ya no me sentí bien. ¿Por qué? Porque ya no era mi lugar. A pesar de que nos hemos conocido desde niñez con él, le festejó sus 15 años de su niña y nos invitó y ya vamos, pues, okay, vamos. Pero ya no se hablan cosas buenas ahí. Es más, ya cuando te sirven, no te sirven, ok, te sirven la comida, pero te ponen otras cosas ahí, de los cuales ellos saben que tú ya no, pero ahí te las dejan. A ver qué haces. Y seguimos la corriente. Y duramos como 1 hora o un poquito más de 1 hora y vámonos. Y luego dice, ¿iba a decir algo? No, gloria a Dios. Y luego dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos ¿por qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note ahí que el apóstol Pablo nos pone en una posición acá ya del conocimiento convertido a Dios, pero nos está enseñando que nosotros anduvimos en otro tiempo desobedeciendo a Dios. Porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ese mismo espíritu que opera allá, operaba también en nosotros. Pero ahora ya no. Ahora ya no opera ese espíritu. El problema aquí es que si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Cuidemos este regalo. Cuidemos este regalo porque ya Dios nos lo dio. Ya lo tenemos en nuestras manos. Y luego dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de la carne en muchas áreas, y usted sabe qué es lo que pide la carne. Luego el pensamiento, ¿qué es lo que hace el pensamiento? ¿En qué piensa uno? ¿Servir a Dios o no servir a Dios? Cuando andamos allá afuera, nosotros estamos bombardeados de parte del enemigo. Nos bombardea. Cuando estamos en la iglesia, pues estamos escuchando el mensaje y estamos pensando, muchos pues piensan afuera, pero la mayoría estamos pensando al mensaje. Pero ¿qué tal de ahí de la puerta? De ahí empieza el enemigo a bombardearnos. Aunque a veces en la iglesia es lo mismo. Pero
Aquí dice pues que nosotros, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos, pues ¿de quiénes? En una ocasión el Señor le dijo a los judíos, le dijo, hijos del diablo, porque aquí pues ya sofisticadamente está hablando el apóstol, con palabras para no ofender, pero en realidad nos está diciendo que éramos hijos del diablo. Así nos está diciendo. Porque, ¿cuál es el espíritu de desobediencia? Pues el diablo. Ese es el espíritu de desobediencia. Así que Pablo nos está diciendo así. Y dirán, no, pues Pablo no habla así. Pero es que, ¿qué es lo que más está diciendo? Y luego dice aquí, lo mismo que los demás. Pero Dios dice aquí en el 4, pero Dios, que es rico, ¿en qué? Misericordia. En misericordia. Dice que sus misericordias todos los días o cada mañana son nuevas. Todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Dios no se queda con lo de ayer, porque nosotros desobedecimos ayer. Dios no se queda con eso. Dice que sus misericordias son nuevas todos los días. Así que Dios nos da la oportunidad todos los días. Todos los días nos da la oportunidad. Porque si Dios se quedara con lo de ayer, pues fuera un Dios rencoroso y dice, bueno, porque pecaste ayer, ahora no, ¿qué? No te doy la oportunidad. No, dice que Dios es ¿qué? Misericordioso. ¿Verdad? Que Dios es ¿qué? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia porque Él nos amó. Oiga, nos dio su amor, nos dio un amor tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y luego dice aquí, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice que por gracia soy salvo. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Dios es rico en misericordia, nos dio vida y vida en abundancia. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia. Capítulo 10 de Juan. Para que la tengamos en abundancia. Para eso nos dio vida el Señor. Pero a veces descuidamos esa salvación que nos dio. Tan grande nos descuidamos nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien? ¿No hay? Gloria a Dios. Eso quiere decir que se está entendiendo esto, ¿verdad? Que ya entiende que no descuidemos esta salvación tan grande. ¿Amén? Porque que ese espíritu que ya nos ha abandonado, que ese espíritu que Dios ha quitado ya de nosotros, que ese espíritu ya no vuelva a gobernar en nosotros. Porque nosotros por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Porque dice aquí, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y luego dice aquí el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en qué? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, qué tremendo. ¿Qué es lo que nos dio? ¿A poco no quisiéramos estar, usted no quisiera estar con Cristo, sentado en su lugar donde está Cristo? En los lugares, dice, celestiales, en un lugar donde ya no hay muerte, en un lugar donde ya no hay preocupación, llanto, dolor, nada. Ya no va a haber nada. ¿A poco no quisiera estar ahí? Yo quiero estar ahí en ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar. Y creo que también usted. Por eso está aquí. Amén. Y luego dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, dice, en los siglos venideros, o sea, en estos tiempos, porque Pablo estaba hablando para estos tiempos, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y bondad. Oiga, qué tremendo. Para mostrarle al mundo aún todavía, y no solamente en este tiempo, sino para los que siguen, Dios sigue mostrando su bondad, su gracia, su amor, para los que siguen después de nosotros. Para ellos también está hablando el apóstol. Para nosotros y para los que siguen. Y luego dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? La fe. Por medio de la fe. ¿Y esto qué? Y esto no de vosotros. ¿Verdad que no? Esto no es de nosotros. No es por nosotros. Esto no es de vosotros, sino que es un don que Dios dio. Así que, ¿a poco qué es lo que nosotros hicimos para merecer esta salvación tan grande? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y a veces nos quejamos. No hacemos nosotros absolutamente para merecer esta salvación tan grande, no hacemos nada. Pero usted dirá, bueno, pero es que venimos a la iglesia, venimos a orar, venimos a adorar, pero nada absolutamente hemos hecho nosotros para merecer, porque este regalo desde el principio Dios lo dio. Si la humanidad no aprovecha, si la gente no aprovecha esta salvación tan grande, pues hay de ellos, hay de nosotros. Amén. Porque esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y luego dice aquí el siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas ¿qué? Obras. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y luego dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, qué tremendo. Y vamos en Hebreos capítulo 2 y ahí terminamos. Amén. Lo estaba leyendo, pero no entendí cuando estaba diciendo que en el 8, que no era de usted, era por medio de la fe y esto no de vosotros. ¿Podría dar un ejemplo de qué significa de que no es de nosotros, de vosotros? Si una persona, voy otra vez con el
el mismo ejemplo. Si una persona compra un regalo, y aquí está un regalo bonito, lo lleva a la persona que está allá, no le cuesta nada. A quien se lo va a regalar no le cuesta absolutamente nada, pero por su voluntad de la persona dice: voy a regalarle a alguien este regalo. Y es un regalo para la persona, supongamos que es una perla, algo precioso, algo bonito, algo de valor, que se lo quiero regalar a la persona. Y me costó a mí, por decirlo así, me costó este regalo a mí, pero por mi voluntad quiero regalárselo. Voy y se lo doy. Ahí depende de la persona si cuida ese regalo o descuida ese regalo. Así que, pero al que se lo regalé absolutamente no le costó nada, no hizo ningún mérito para poder recibir ese regalo. Y otras personas usan como que le ponen gloria a ellos mismos diciendo que porque yo hice esto, yo merezco. Merece, sí, porque yo hice esto, algo que, por ejemplo, en los trabajos, hay veces que nos vanagloriamos porque en los trabajos hacemos un trabajo que le gustó según al patrón, que según le gustó al patrón, y luego decimos: bueno, yo merezco un aumento, ¿no? Merezco un aumento, de los cuales no es un mérito para poder adquirir un aumento. Depende del patrón si te lo quiere dar o no te lo quiere dar. Pero no nos ha costado nada para merecer ese aumento. Porque cuando nos contrató el patrón, nos dio, desde el momento hicimos un trato. Y dice: bueno, te voy a pagar $12 la hora. Y ese fue el trato que hicimos. ¿O no? Hasta firmamos una hoja ahí que hicimos el trato. Y ahí está. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para merecer eso? El otro día escuché al hermano, pero porque lo vio, por agradecimiento, su patrón le dio algo. ¿Por qué? Por agradecimiento de él. ¿Y a poco usted merecía algo? ¿Verdad que no? Porque el contrato, ¿qué decía? El contrato decía que eso le iba a pagar. Y era su trabajo para desquitar su contrato que hizo. Sí, amén. Y el contrato que tenemos con Dios es sería cuando Él nos compró con sangre de su Hijo. No lo escuché bien. ¿Qué es en referencia a Dios, al primero, qué es el contrato que hicimos con Él? El contrato que hicimos nosotros no hicimos nada, absolutamente nada. Ni un contrato, no hicimos nada, porque la salvación Dios la dio desde antes que nosotros naciéramos.